Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana de clases, bienvenidos en esta clase como tal. Continuaremos con la unidad número 2 y ahora nos toca tratar el tema de cadenas de caracteres. ¿Sí me escuchan bien? Hola. Sí, me escuchamos. Ok, ok, perfecto. Bueno, yo les dejé para el fin de semana una tarea. Esa tarea tenía más que ver con el desarrollo de algoritmos, ¿verdad? Nada de programación todavía, pero sí el desarrollo de algoritmos para que ustedes planteen soluciones. Y también para que puedan identificar, la segunda parte de la tarea era para que puedan identificar los errores que habían en los programas, qué tipo de errores habrían y cómo podían solucionarlos, ¿ya? Denme un momentito, por favor, que me está entrando una llamada. Ok, continúo. Entonces, bueno, espero que les haya ido bien con la tarea. Recuerden que siempre si tienen dudas sobre las tareas pueden preguntarme, no esperen a que ya entren en la tarea para consultar, sino que algunos me preguntaron, por ejemplo, no tenían idea si había que programar en la primera parte y no había que programar nada. De hecho, todavía no, al finalizar de esta clase les dejaré ya una tarea donde tendrán que hacer pequeños programas, pero no, esa no era la idea de esta primera tarea, simplemente describir pasos, ¿ok? Como si fuera un algoritmo, usando el lenguaje natural, español, describiendo pasos, ¿ok? Bien. Entonces, eso en cuanto a la tarea, les dejé también una lectura, ¿verdad? Esa lectura era un poco introductoria a este tema. No vamos a hacer un control de lectura en este momento, vamos a continuar con la clase, porque no nos va a dar el tiempo para el control de lectura. Entonces, vamos a empezar mejor con la clase para no perder el tiempo, ¿ok? Entonces, la lectura tenía que ver con el tema de, ahí está, con el tema de cadenas de caracteres, ¿verdad? Habrán visto entonces, según lo que mencionaba el libro, que las cadenas de caracteres son tipos de datos compuestos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sean tipos de datos compuestos? Bueno, en este caso las cadenas de caracteres están compuestas por caracteres, ¿ok? Es decir, que es un grupo de caracteres que tienen un orden en particular y el orden de esos caracteres es el que da el sentido a la cadena como tal, ¿verdad? Entonces, las cadenas de caracteres estarán siempre representadas o identificaremos este tipo de datos porque estarán representadas por las comillas, ¿verdad? Comillas dobles o comillas simples. Entonces, siempre tener claro que si se abre con comilla simple, pues yo tengo que cerrar con comillas simples. Asimismo, si en este caso yo estoy utilizando comillas dobles, pues voy a usar las comillas dobles también para cerrar cuando termine de escribir o de definir mi cadena de caracteres. ¿Ok? Bueno, vamos a usar siempre variables. Yo en este caso definí una variable C bastante cortita para que no me ocupe espacio aquí dentro de lo que quiero explicarles, pero ya ustedes recordarán que los nombres de variables deben ser además descriptivos, ¿verdad? Deberían indicarme qué es lo que está referenciando esa variable como tal. Entonces, las cadenas de caracteres tienen como objetivo representar texto, ¿sí? Y tienen una característica muy particular y es que todos esos elementos, todos esos caracteres dentro de la cadena tienen un orden. Ese orden es establecido por algo llamado índice. ¿Qué es un índice? Bueno, un índice es un valor numérico que representa el orden en el que está un determinado carácter. ¿Ok? Entonces, en una cadena de caracteres, los índices comenzarán de izquierda a derecha, desde el primer carácter representándose con el valor de 0. Lo siento si escribo chueco, es que estoy intentando escribir con mi mouse. Y por eso sale así, ¿ok? Entonces, este será el 1, ¿sí? Este será el 2, este será el 3, este será el 4, este será el 5, este será el 6, por acá tendremos el 7, luego el 8. Entonces van los índices siempre de forma consecutiva, ¿ok? Empezando siempre por el 0 y pues incrementándose de uno en uno de izquierda a derecha. ¿Ok? En este sentido, entonces, incrementándose de uno en uno. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué me sirven esos índices? Para poder yo luego conocer algún carácter en particular de esa cadena. Entonces luego yo puedo identificar cuál es el carácter que está en el índice 4, por ejemplo.
sería la U, ¿verdad? La U está en el índice 4, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener ese carácter? ¿Cómo voy a enterarme de cuál es el carácter que está en ese índice? Pues a través de una operación llamada indexación, que también lo leyeron en el libro, ¿verdad? ¿Cómo se representaba la indexación? A ver si se acuerdan. Con corchetes. Con corchetes, ¿verdad? Entonces, entre los corchetes yo ponía un numerito. Ya pasamos ahora al Replit para poder ir escribiendo la sintaxis, pero sí, con ayuda de los corchetes, ¿verdad? Ahora, había otra forma de indexar que era la indexación negativa, ¿verdad? En la indexación negativa, ¿cómo cambiaba? Pues en la indexación negativa, en cambio, vamos a empezar desde el -1. De derecha hacia izquierda, es decir, en este sentido, nosotros íbamos a empezar siempre por el último carácter, ese iba a tener la posición o el índice de -1, y luego se iba a ir incrementando, pero de forma negativa. -1, -2, -3, -4, y así sucesivamente en ese sentido, ¿ok? Entonces, esa es la indexación negativa. También puedo hacerlo de ambas formas. La más común es la indexación normal, la estándar, donde se empieza desde el índice 0, pero también se puede usar la indexación negativa. En algunos casos es más útil la indexación negativa, ¿ok? Entonces, dicho eso, por ejemplo, ¿cuántos caracteres tiene la cadena que ustedes ven ahí, computación? ¿Cuántos caracteres serían? 11. Tiene 11 caracteres, ¿verdad? Entonces, computación tiene 11 caracteres que forman la cadena, por lo tanto, sus índices empezarán en el 0 y terminarán en el 10. No habrá carácter en el índice 11, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está empezando desde el 0, entonces siempre será uno menos, ¿ok? En cambio, si yo empiezo de derecha a izquierda, habrá la posición -1 y ahí será incrementando, ¿ok? Bien, dicho eso, entonces podemos pasar al documento de Replit. Déjenme dejar de compartir esto de aquí y voy a compartirles mi documento de Replit. Ahora, en el documento de Replit que yo ya compartí con todos sus usuarios previamente desde ayer, les voy a pedir que solo se unan si es que es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Es necesario si, por ejemplo, ustedes no logran ver bien mi pantalla, si ustedes, por su conexión de internet, mi voz no va al mismo tiempo que el video que están viendo en ese momento. Entonces, en esos casos, únanse al documento, ¿ya? Si no, no lo hagan, porque si no recuerdan en la clase anterior, mientras más estudiantes habían, más se demoraba el documento en ejecutarse. Entonces teníamos que estar esperando hasta que se ejecute y eso demoraba un poquito más y nos retrasaba, ¿ya? Entonces, solo únanse si lo necesitan, si no pueden ver mi pantalla. No voy a necesitar que interactúen en este momento escribiendo algo dentro del documento, por eso les digo que no es necesario que estén dentro del documento, pueden ver mi pantalla, a no ser que lo necesiten, ¿ok? Y bueno, si están dentro, recuerden no modificar nada, no escribir nada y no ubicarse sobre la línea en que estoy escribiendo yo, para que todos puedan ver, visualizar bien lo que estoy escribiendo y no aparezca el nombre ahí que tapa lo demás. Bien, ahora sí, comencemos entonces con la clase. Como tal, decíamos que teníamos la cadena computación y ahora la vamos a representar ya por un nombre más significativo, materia. Ya, materia, computación, supongamos. Y entonces, nosotros decíamos que para poder acceder a un elemento de esa cadena, que en este caso está representada por la variable materia, voy a hacer uso de esa operación de indexación, ¿verdad? Con la indexación voy a poder entonces conocer un determinado carácter de acuerdo al índice que le indico en la operación de indexación. Entonces, si yo, la sintaxis correcta sería primero usar el nombre de la variable, ¿verdad? Y luego seguido de los corchetes, y dentro de los corchetes voy a escribir yo un valor numérico. Ese valor numérico será el índice del cual yo quiero conocer, o la posición que yo quiero conocer respecto al carácter en la cadena, ¿verdad? Entonces, esta operación me retornará el carácter que está en ese índice, en el índice 7 en este caso. Eso no significa que lo va a quitar ese carácter de la cadena, ¿ok? Aquí va un concepto importante. Las cadenas de caracteres son inmutables. Eso es una propiedad importante de las cadenas de caracteres. Pueden ser modificadas, no pueden mutar, ¿verdad? No pueden ser alteradas, su tamaño no puede crecer ni decrecer. Yo no puedo modificar el formato de la cadena ni nada respecto a ella, ¿ok? Pero ya van a ver con todas estas operaciones y funciones que realizaremos el día de hoy, que ustedes pueden
generar nuevas cadenas a partir de operaciones y funciones que vamos a usar. ¿Okay? Y entonces, en esas nuevas cadenas podrán ir los cambios necesarios. ¿Ok? En este caso, entonces, nosotros estamos como consultando. Esto me devuelve como una copia del carácter específico en ese índice. Entonces, como la operación de indexación me retorna algo, siempre que yo use la palabra retorna, quiere decir que aquí va a haber un valor, ¿verdad? Y ese valor yo lo voy a poder guardar en una variable o lo voy a poder imprimir en pantalla, dependiendo de lo que sea necesario. Entonces, elemento le voy a poner aquí. Y voy luego a imprimir esta variable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el elemento que me va a mostrar en pantalla aquí después de ejecutar esta línea? Les pregunto yo. Si la cadena era computación, ¿qué me va a retornar y qué me va a mostrar en pantalla? La letra A. La letra A. Vamos a ver si es cierto. ¿Lo sé? La C porque no tomo en cuenta el cero, supongo. A ver, ok, vamos a verlo entonces. Y ya desde esta lento. Bueno, esperemos un momentito ya. Déjenme más bien copiar esto. Como ya tenía también abierto este documento hace rato, déjenme actualizar la página por si acaso. Bueno, sí se guardaron los cambios. Ahí está. Ok, entonces es la letra C, ¿verdad? Entonces decíamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La C está en el índice 7, ese sería el elemento que me va a retornar, porque recuerden que el índice empieza siempre en 0, no empieza en 1, ¿ok? Entonces, como ven, lo guardé en una variable y esa variable puede ser utilizada para otras operaciones, ¿no? Para realizar alguna otra operación, alguna función nueva sobre una cadena, porque esta variable ya tendrá una nueva cadena. Bueno, en este caso una cadena que va a tener solo un carácter, porque con la indexación yo solo puedo acceder a un carácter en la cadena de caracteres, ¿ok? Les decía también que yo puedo, y esto ya lo voy a hacer directamente con un print, puedo usar indexación negativa. Entonces, si yo aquí escribo materia en el índice -3, ¿qué me va a mostrar en pantalla? Les pregunto a ustedes. -3. La I. La I, convencidos. Ok. Ahí está. La letra I, ¿verdad? La N tendría el -1, la O el -2 y la I el -3, ¿verdad? Perfecto. Entonces, podemos indexar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con ayuda de la indexación negativa. ¿Ok? Ahora, aquí dentro de los corchetes puede ir un número explícito, como ven, o también puede ir una variable, ¿no? Puede ser que yo tenga aquí una variable llamada índice y mi variable índice tiene el valor de 3 y entonces yo imprimo print materia en el índice, ¿verdad? Puedo hacer eso porque de todas maneras lo importante es que aquí haya un valor numérico o su representación. Y aquí está una variable que está representando el valor de 3, ¿verdad? Entonces, también puede haber ahí el nombre de una variable. Lo que no puede haber aquí es una cadena de caracteres, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí lo que necesita para indexar será un valor numérico entero, ¿ok? Entonces, además, podría ser el resultado de una operación aritmética. ¿Qué tal si yo aquí, en lugar de poner índice igual a 3, pongo índice igual a 3 menos 2, por ejemplo? Ese resultado se tomaría como el índice y se haría la operación. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, primero se haría la operación aritmética y el resultado de esa operación aritmética se tomaría como el índice necesario para hacer la indexación. En este caso, ¿cuál sería la letra que debería retornarme? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la letra que debería retornarme? ¿Cómo? No. La O, perfecto. 3 menos 2, 1 y la O está en el índice 1, ¿verdad? Entonces, eso puede ser posible. ¿Okay? Ahí está la O. O podrían haber puesto directamente aquí el 3 menos 2, también es permitido. Lo importante es que al final, lo que se resulte aquí, al final tiene que haber un solo valor numérico entero. Y ese valor numérico entero será el que se va a tomar en cuenta para la indexación. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo de las dos maneras para que luego lo revisen. ¿Ok? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, les pregunto entonces a ustedes, yo.
¿cómo puedo saber cuál es el último carácter de esa cadena? ¿Cómo harían ustedes para obtener? Índice de -1. Poner el menos. Ajá. El -1, perfecto. Indexo en el -1 porque ya sé que no importa cuál sea la longitud de la cadena, ¿verdad? Porque el último carácter siempre va a estar en la posición -1 y el primer carácter siempre va a estar en el índice 0, ¿verdad? Entonces yo ya sé que no importa cuál sea la cadena, puede ser que materia luego ya no tenga el valor de computación, sino, hola, buenos días, ¿cómo están? No me interesa cuántos caracteres hay ahí, lo importante es que el último carácter va a estar siempre en el índice -1. ¿Okay? Entonces, ahí es beneficioso usar la indexación negativa, ¿verdad? Porque me asegura que si yo uso el -1 como índice, voy a obtener el último carácter de la cadena. Y ahí está, la n. ¿Ven? Ahora, si no pudieran usar el -1, también pueden usar esta sintaxis. Yo les decía que si la cadena tiene 11 como longitud, 11 caracteres, el último carácter va a estar en el índice 10, ¿verdad? Si la cadena tiene 99 caracteres, el último carácter va a estar en el índice 98, ¿verdad? Es decir, es siempre uno menos que la longitud. Así que yo podría escribir también aquí que materia, y aquí entre el corchetito voy a poner que es igual a length. ¿Se acuerdan para qué servía la función length? Para ver la longitud de toda la cadena de caracteres. Así es. -1. Entonces, primero length es una función, ¿verdad? Como es una función, debe estar acompañado de paréntesis y la función length recibe como parámetro, aquí entre los paréntesis, lo que yo quiero, la cadena de la cual quiero saber su longitud, ¿verdad? Entonces, esto me devuelve un entero, me retorna un entero. Ese entero que me retorna puede ser restado de 1, ¿verdad? Y ese sería entonces, el resultado de esa resta sería el índice que necesito para obtener el último carácter de mi cadena de caracteres. Len de la cadena -1, ¿verdad? Ese sería el índice del último carácter. Y ese índice lo voy a usar aquí dentro del proceso de indexación. Entonces decíamos, si era computación, len de materia es 11, ¿verdad? -1, 10. Entonces, al indexar en 10, ahí sí me va a obtener el último carácter que sería n. No hay carácter, voy a poner aquí, no hay carácter en el índice 11, ¿verdad? Si yo intento indexar en el índice 11, en este caso, porque digo, tiene 11 caracteres, el último está en el índice 11, bueno, va a pasar este error. Y aquí me dice, ¿no? El índice dentro de la cadena está fuera del rango. ¿Ok? Les pregunto, ¿esto es un error de ejecución, de sintaxis, semántico, qué tipo? Es un runtime. Ejecución. Es un runtime, ¿verdad? ¿Cómo identifico que es un runtime? Porque mi programa comenzó a ejecutarse todo lo que pudo y en algún punto se detuvo la ejecución. Entonces es un error en tiempo de ejecución. Si hubiera sido un error de sintaxis, nada de esto se hubiera ejecutado. Desde el principio me hubiera dicho el error y además se hubiera sombreado en rojo por ahí lo que esté mal escrito, ¿verdad? O la línea que esté cerca de donde hay un error de sintaxis. ¿Ok? Entonces sí es un error en tiempo de ejecución, chicos. Miss, una Dígame. pregunta. Digamos, y si yo tengo una variable, ¿no? Que sea de string y que tenga la frase, digamos, hola, buen día, por ejemplo. Ajá, Buen día, escrito bien, lleva espacios. Mi pregunta es, ¿los así espacios es. cuentan como caracteres? Así es, sí. Hola, buenas tardes. Cada uno de los espacios dentro de la cadena representa un carácter más. Ese será el carácter espacio o espacio en blanco que lo denomina, pero también es un carácter. Ok, entonces cuando se cuente la cantidad de caracteres que hay en esta cadena, se contarán también los dos espacios que están aquí incluidos. Y si aquí al final hubieran espacios y si al inicio hubieran espacios, también se contarían como caracteres, como parte de la cadena, porque todos están encerrados entre comillas. ¿Ok? Entonces, el carácter en el índice 0 sería aquí un espacio, el carácter en el último índice también sería un espacio. ¿Ok? Ok, Miss. Ya, entonces recuerden que con la función length retorna algo, pero no lo muestra en pantalla, ¿no? Entonces, si lo quiero mostrar en pantalla o si quiero preservar ese valor, tengo que guardarlo en una variable o en este caso, como lo voy a hacer, mostrar en pantalla. Entonces, yo voy a justo mostrar en pantalla el length de frase, que fue la que justo escribí ahorita. Mira que veamos cuántos elementos tiene.
¿ok? Ay, pero no corregí lo de arriba, ¿no? Porque no había. Bueno, le voy a poner aquí como comentario y le voy a poner mal. ¿Ok? Para que tenga en cuenta. Ok, entonces eso en cuanto a la longitud, ¿verdad? Todas estas sintaxis que veremos el día de hoy, al fin y al cabo, tienen que aprenderse, son reglas del lenguaje y tienen que aprendérselas para que cuando escriban sus programas lo hagan de una forma correcta. Entonces van a ir a leerlas, a intentar memorizarlas un poco y luego con la práctica, esto poco a poco lo van a ir aprendiendo. Ajá, ahí está, 22 caracteres tiene esa cadena. ¿Ok? Ahora, existe también otra forma de extraer elementos de una cadena. Ojo, digo extraer, pero es como una consulta, les decía, como una vista de, ¿no? No es que quito cosas de la cadena sigue teniendo todos los caracteres porque la cadena no se puede alterar. Pero bueno, existen otra forma de extraer ahora más caracteres de la cadena. Voy a extraer una subcadena de mi cadena original que tiene más de un carácter. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con ayuda de la operación llamada slicing. ¿Qué es el slicing? Bueno, es esa operación a través de la cual yo puedo obtener una subcadena con más de un carácter de mi cadena original. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es bastante parecida a la de la indexación. Voy a poner aquí la sintaxis. Siempre va a estar aquí la cadena y junto a la cadena voy a usar los corchetes. Y dentro de los corchetes yo voy a indicar un inicio, voy a indicar un fin, desde dónde quiero obtener, hasta dónde quiero obtener, y podría también, porque esto es opcional, definir un valor de salto. Ya les explico qué es ese salto. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, de frase quería saber. Frase, y aquí pongo corchetitos, y el inicio le voy a poner desde 2 hasta 6. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que de esta cadena frase, yo voy a obtener los caracteres, desde el índice 2 hasta el índice 6. Pero ¿qué pasa? En la indexación, este límite superior no se incluye. Eso quiere decir que en realidad me va a devolver los caracteres del índice 2, el 3, el 4 y el 5, porque el límite superior no se incluye. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado porque si esto no lo tenemos claro, luego vamos a tener cadenas con menos caracteres de los que necesitamos, ¿ok? Entonces el límite superior no se incluye. Nuevamente, el slicing me retorna una subcadena con los elementos de esos índices, todos consecutivos, ¿no? Desde el 2 hasta el 6. Y bueno, como me retorna eso de ahí, yo lo puedo guardar en una variable, ¿verdad? Y le voy a poner aquí subfrase. ¿Ok? Y luego ya puedo entonces imprimir aquí subfrase. Y veamos lo que me retorna en ese caso de ahí. Ya, miren cómo me retorna hola. ¿Ok? Me retornó hola y de hecho aquí estaba la cadena, ¿no? Voy a quitarle este espacio para contar desde el principio y tener claro cuántos caracteres hay. Mejor así. Ya, entonces, el primer carácter está en la H, ¿verdad? Ahora sí. H estará en el índice 0, 1, 2. La L está en el índice 2, ¿verdad? Luego viene la A, luego viene un espacio, luego viene la B. Y ahí, como la U está en el índice 6, ya no me lo retorna porque el índice superior no se incluye. ¿Ok? El límite superior no se incluye. ¿Ok? Bien, esa es la forma de hacer slicing. Yo puedo, por ejemplo, si quiero obtener desde el inicio de la cadena, yo voy a ponerlo como un print directamente. Diría, desde frase, voy a indexar y voy a poner desde 0 hasta 5, por ejemplo. ¿Ok? Entonces me traería los caracteres consecutivos desde 0 hasta 5 sin incluir este 5. ¿Ok? Pero además, a ver, eso está aquí. Hola. ¿Ok? Pero además, yo puedo omitir ese 0, es lo mismo. Hola, entonces ahí me da como resultado. Y si yo aquí no pongo el 0, el resultado va a ser el mismo. Es decir, que si yo quiero obtener esa subcadena desde el inicio, yo puedo omitir poner ese 0 cuando es 0. No puedo omitirlo y antes de los 2 puntos, de esa anotación de 2 puntos, no voy a agregar nada. Eso significa que estoy obteniendo todo desde el inicio de la cadena hasta el carácter en el índice 5, sin incluir el 5. ¿Ok? Asimismo, si yo quisiera obtener, no sé, desde la cadena, desde el índice 7,
hasta el final de mi cadena, pues puedo omitir poner el índice final. ¿Ok? Desde 7 hasta el final. Y entonces eso me daría ahí sí todos los caracteres de la cadena. Buenas tardes. ¿Ok? Entonces, esas son formas de ir acortando lo que escribo. Puedo omitirlo o puedo escribirlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profe, cuando se omite al final también no se pone el último, ¿verdad? Por ejemplo, en el de Claro. 7, 2 puntos, se omite el último. Se omite el último porque quiero que vaya hasta el final, ¿no? Entonces, por eso me trajo todo hasta el final, ¿ok? Por eso lo omito. Ahora, puedo ponerlo también, no hay problema. Puedo poner el final, ¿ok? Miss, una pregunta. Dígame. ¿Y en algún momento puede surgir la necesidad de saber simplemente los caracteres que tienen una palabra, sin necesidad de contar los espacios? Como los caracteres que tiene una palabra. O sea, por ejemplo, digo, por si acaso a alguien se le puede ocurrir querer contar simplemente los caracteres que tienen Letras, así. letras. Tiene letras y... Sí, claro que se puede. Pero ya no hay una función o una operación específica para contar solo las letras. Porque como les digo, el espacio también es un carácter. Pero sí puedo crear un programa un poquito más complejo para verificar, esto es una letra, si es una letra la cuento. Y si es un espacio en blanco no lo cuento. O si es un guión no lo cuento. Si es una coma no lo cuento. Solo cuento las letras. Sí lo podemos hacer, pero no hay una función como que ya, esto me cuenta las letras nada más y ya está. No. Ahora, tengo funciones, por ejemplo, para verificar si todos los elementos dentro de una cadena son letras, o si solo son números, o si son números y letras. Ya lo veremos más adelante. Y con herramientas que aprenderemos en la unidad número 3, podemos hacer eso de contar solamente cuando es letra. ¿Ok? Miss, ¿qué pasa si le pongo corchete, -1, 2 puntos, corchete? A ver, en lugar del 7, vamos a ponerlo más abajo, ¿ya? A ver, corchete -1. ¿Qué más? 2 puntos. Corchete, así. Así, sí. Ah, bueno, me faltó el 1 aquí. Bueno, en realidad lo que va a hacer aquí es que voy a usar, justo mi siguiente ejemplo era hacer con indexación negativa. Lo que va a pasar aquí es que me va a obtener desde el elemento en el índice -1 hacia adelante, ¿verdad? Ojo, la indexación por defecto siempre, bueno, el slicing en este caso, por defecto siempre lo hace de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, aunque yo le dé elementos de la indexación, índices negativos, yo tengo que considerar que siempre se van a ir extrayendo de izquierda a derecha. Entonces aquí me traerá el elemento en el índice -1 y todos los que estén después del -1, pero ya sabemos que después del -1 no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasará aquí? Vamos a verlo. Me devolvería, en este caso, nada. ¿Sí ven? Pero ahora me serviría el -1 sí si quiero hacer slicing, ¿verdad? Ahora sí puedo usar la indexación negativa, pero en este caso, qué sé yo, puedo poner aquí -5 y luego puedo poner -2, por ejemplo. Entonces, déjenme primero mostrar lo que va y luego les explico. Ya, aquí. DES. Las últimas de aquí. Bueno, aquí hay un espacio, por eso es que déjenme borrar estos espacios, porque si no, no los ven y no van a notar bien. Ahora sí, ARD. Entonces, miren, la S está en el índice -1, ¿verdad? La E está en el índice -2. Entonces, recuerden, el límite superior no se incluye, ¿no? Realmente me va a traer desde el -5, el que está más a la izquierda es el -5, ¿verdad? Si vamos al gráfico, si recuerdan el gráfico, yo iba de derecha a izquierda, primero -1, luego -2, luego -3. Por lo tanto, el que está más a la izquierda es el -5, ¿verdad? Y luego está el -1, ¿verdad? Entonces, en ese orden yo tengo que armar mi indexación negativa. Siempre va a ir primero, perdón, esto es un slicing. En el slicing va a ir primero, el desde debe ser menor que el hasta, ¿verdad? El inicio tiene que ser menor que el fin. -5 es menor que -2, ¿cierto? Entonces, yo voy a poder obtener los elementos en el índice -5, luego el -4, luego el... Alguien tiene su micrófono encendido, por favor. Repito, me devolvería los elementos en el índice -5, en el -4, en el -3, y el del -2 no me lo va a traer. El de -2 es la E, ¿verdad? El penúltimo. No me lo va a traer porque el índice superior no se incluye. ¿Ok? ¿Y si solo pongo el menos, se pondría al revés o no, o saldría error?
Como si solo pongo el menos, ¿dónde? O sea, supongamos que pongo print frase y solo pongo menos y 2 puntos y cierro. Se saldría O sea, error, el ¿no? menos tiene, claro, el menos tiene que ir acompañado de un número, ¿no? Porque es un número negativo, ¿no? El menos solito no es nada, no es un operador nada más. O sea, pero yo decía para como que tratar de que la frase salga en el orden al revés. Ya, sí, sí se puede hacer, pero no con el menos solito. Tiene que ir el menos uno, como un salto. Ya les voy a contar eso ahí, ¿ya? A ver, entonces, cuidado con hacer al revés. Cuidado con poner, no, pues si quiero dejar el menos 2 hasta el menos 5, entonces así. No puedo hacerlo así. ¿Por qué? Porque si lo hago así, como cuando hice acá, no me va a devolver nada. No tiene nada que devolverme porque no puedo hacer el slicing. Miren, espacio aquí. ¿Y por qué no lo puede hacer? No lo puede hacer porque estoy poniendo los números en el orden contrario. Ok, entonces, cuidado con el orden, esto de aquí estaría mal. Ok, aquí numeral, ¿no? Recuerden que siempre tiene que ir en el slicing, el desde debe ser menor que el hasta. Aquí, ¿por qué está mal? Porque el menos 2 es mayor que el menos 5, ¿no? ¿Cierto, no? El menos 2 está más cerca del 0, por lo tanto, el menos está más cerca del 0 que el 5. Por lo tanto, el menos 2 es mayor que el menos 5. Esto está mal hecho, esto sí está bien hecho. ¿Ok? ¿Sí ven? No me da un error tampoco, pero intenta hacer el slicing y como no encuentro cómo hacerlo, simplemente no me muestra nada. ¿Ok, chicos? Ahora sí, hagamos el ejemplo con un salto. Voy a poner aquí print, voy a poner frase. Yo les decía que puedo poner un inicio, 2 puntos, ¿no? Puedo poner un final y puedo poner un salto. El salto, por defecto, aunque nosotros no lo hayamos estado poniendo, el salto ya estaba implícito aquí. Y el salto por defecto es 1. Cuando el salto es 1, todos los elementos que me devuelve ese slicing serán consecutivos. Es decir, me devolverá todos los elementos, todos los caracteres comprendidos entre ese inicio y ese fin sin incluir. ¿Ok? Pero si yo quiero, puedo también comenzar a saltarme elementos. Por ejemplo, yo puedo poner de 2 al 6 saltándose un elemento. Si quiero que se salte un elemento, el salto debe ser de 2. ¿Por qué debe ser de 2? Porque si le pongo 1, el 1 es el valor por defecto y ahí se traen todos los elementos, todos. ¿Ok? Entonces debería ser 2. O 3 si quiero que se salte 2 elementos. Si quiero que se salte solo 1, voy a poner 2. Aquí pongámosle un valor más alto. Pongámosle hasta 8 para ver más elementos. ¿Ok? Y vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces, desde el carácter en el índice 2, que sería 0,1, desde la L, ¿no? Entonces me trae la L, pero no me trae la A. Me trae el espacio, ¿verdad? Que está aquí, pero no me trae la B. Me trae la U, pero no me trae la E. Y así, ¿verdad? Se va saltando un carácter al momento de construir esa subcadena que al fin y al cabo va a ser retornada. ¿Ok? Eso es entonces haciendo el slicing con un salto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Escucho. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Dígame. Para representar el salto de línea se utiliza \n. ¿Eso cuenta como un carácter o...? También 3? cuenta como un... A ver, pero... Sí, también cuenta como un carácter, de hecho. Y está ahí de forma explícita, ¿no? Si yo le pongo aquí un \n, entonces al fin y al cabo también forma parte de mi cadena. Si estuviera fuera de las comillas, ahí no sería un carácter. Pero bueno, el \n siempre tiene que ir junto con la cadena, así que también es un carácter. ¿Ok? Si yo quiero, puedo deshacerme de ese \n, más adelante les cuento con qué funciona. ¿Ok? Lo normal es que ustedes, bueno, de hecho cuando se toma un dato que el usuario ingresa, al final tiene que dar enter para que continúe la ejecución del programa, ¿no? Ese enter en particular, la función input no lo incluye como parte de la cadena. Es decir, si el usuario escribe un dato y al final da enter, no me devuelve el enter como parte de la cadena. Porque la función input ya sabe que ese enter es como para continuar la ejecución del programa. Ahora, si alguien viene y hace esto de forma aquí explícita en mi cadena, puede ser que lo lea así y ahí yo voy a estar trabajando todo el tiempo con un carácter más que es el salto de línea. Y lo puedo quitar y ya les voy a contar luego cómo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo
quiero invertir la forma en que me está haciendo el slicing. Ya les digo que por defecto siempre es de izquierda a derecha. Por más que yo use indexación negativa, siempre me comenzará a traer los elementos desde el índice menor hacia el mayor, es decir, de izquierda a derecha, ¿verdad? Por eso vale el -5 y luego el -2 y no al revés. Si yo quiero que me comience a traer los caracteres en sentido contrario, yo debería usar el salto negativo. Ok, entonces miren, yo puedo decir, por ejemplo, así. ¿Qué pasa si yo hago esto nada más? Recuerden, cuando yo omitía el elemento al inicio, quiere decir que iba desde el 0, ¿verdad? Y si yo omitía el elemento al final, quiere decir que iba hasta el final. Por lo tanto, así nada más, esto me devolvería toda mi cadena. En este caso, hola, buenas tardes. Si yo quisiera invertir estas cadenas para que no me comience trayendo los elementos desde hola hacia adelante, sino al revés, desde la S hacia atrás, puedo hacerlo. Pero para ello tengo que incluir un salto negativo. Es decir, por defecto el salto... Aquí está el salto, aunque yo no lo vea, el salto está así. Y me está trayendo todo esto que ustedes ven aquí. Hola, buenas tardes. Entonces, para que me los traiga al revés, yo debo poner aquí el salto negativo. Ya, el -1 en lugar del 1. Entonces, me va a traer todos los elementos de la cadena, pero al revés. Justo lo que me preguntaba alguien antes, ¿no? Entonces, en lugar de empezar por la H de hola, buenas tardes, empezará por la S. Y luego la E, y luego la D, y luego la R, y luego la A, y así sucesivamente. Entonces, si quiero invertir una cadena, esta es su línea de código. Bueno, si necesitan guardarlo en una variable, bueno, lo guardan en una variable en lugar de imprimirlo en pantalla. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Claro, Miss. Sí, Miss, claro. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces qué más podemos hacer con estas cadenas. Otra operación importante dentro de las cadenas es la concatenación. ¿Para qué me sirve la concatenación? Bueno, me sirve para poder unir dos cadenas. Ojo, no voy a modificar alguna de las dos cadenas que voy a unir, sino que voy a crear una nueva cadena donde el resultado va a ser la unión de las dos que se unieron previamente. ¿Ok? Eso lo vamos a llamar concatenación. Concatenar cadenas es unir cadenas. Concatenación, ¿ok? ¿Y cómo se hace la concatenación? Pues vamos a usar para eso. Miren, aquí tengo otra cadena y voy a usar la cadena que era materia. Materia lo voy a concatenar con cadena 2. Para concatenarlo voy a usar el símbolo de más. Esto no es una suma, por si acaso no se vayan a confundir. La suma solo se puede dar entre valores numéricos, ¿verdad? Como estas son variables que representan cadenas de caracteres, no se suman, se concatenan. Y obviamente el resultado de esa concatenación tengo que guardarlo en una nueva variable porque se va a generar una nueva cadena con el resultado de esa unión, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí total. Y luego voy a imprimir total. Y vamos a ejecutar esto. Está ahí. ¿Dónde está? Concatenación. Miren, computaciones por. ¿Ven? He concatenado dos cadenas. No se llama suma, no se refieren a esto como suma, sino que las he unido y he construido una nueva cadena a partir de esa unión. ¿Ok? Por eso es que en la clase anterior cuando intentábamos hacer la suma, porque eso era una suma entre un número y de repente el otro era una cadena, me daba un error en tiempo de ejecución que decía que no se puede concatenar un string con un entero. Ese era el error, un value error que me daba, o un type error. El punto es que no puedo, cuando yo tengo el símbolo de suma, ambos elementos deben ser del mismo tipo. Entonces, si quiero sumar, ambos tienen que ser valores numéricos, enteros o flotantes o la combinación de ambos. Pero si lo que tengo son cadenas, intentará concatenar, no va a sumar. ¿Okay? Entonces, no puedo tener un entero y una cadena porque no se va a hacer ni la suma ni la concatenación. Ambos tienen que ser del mismo tipo de datos. ¿Okay? Bueno, un flotante y un número sí se puede sumar, ya lo vimos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podría hacer yo para que en lugar de que aparezca todo junto aquí, aparezca computación, espacio, SPOL? ¿Qué podría hacer yo ahí? Le podría concatenar un espacio. Sumarle un espacio. Concatenar, no vamos a usar el término sumar. No usemos el término sumar porque está mal. Sumar es para hacer una operación aritmética, ¿ok? Sí, lo tengo que concatenar. Miren, voy a concatenar con un espacio en blanco. Eso es una cadena de caracteres donde solo hay un carácter que es el espacio en blanco. Y luego le vuelvo a poner otro símbolo de más. Y porque así se llama, ¿verdad? El más. Y luego le pongo cadena. Pero no estoy haciendo una suma, estoy haciendo una concatenación.
Entonces luego voy a imprimir total. Ya. Y al ejecutar esto, si ustedes lo ven acá, ahora sí tengo computación espacio SPOL. Y ahora, ¿cómo podría hacer yo si lo que quiero mostrar en pantalla es compu espacio SPOL? Compu espacio SPOL. ¿Qué harían? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Poner un slice. Hacer un slicing y de ahí. Un slicing, ya. Entonces, de materia, que es la palabra que quiero recortar, como quien dice, de esta tengo que hacer un slicing, ¿verdad? Entonces yo podría decir por aquí, voy a hacerlo directamente con un print. Materia, y pongo los corchetes, y dentro de los corchetes quiero desde el índice 1, ¿y hasta qué índice debería ser? Si quiero compu espacio hasta el 6 me dicen por ahí, vamos a ver. Y luego le voy a poner el símbolo de más, luego voy a poner el espacio y luego voy a poner otra vez más y voy a poner cadena 2. Entonces vamos a ver si ahí se construye el mensaje bien o no. Ajá, comput SPOL. Entonces no era hasta el 6, ¿verdad? Era hasta el 5. Ok, entonces hasta el 5. Y si se confunden con los índices todavía no importa. Escriban en un cuaderno la frase, luego pongan abajo los números y así van identificando. Recuerden siempre que el límite superior no se incluye. Entonces yo quiero realmente los caracteres desde el 0 hasta el 4. Así que le pongo hasta el 5, porque yo sé que el 5 no se va a incluir, porque si le pongo hasta el 4 no se va a incluir. ¿Ok? Bien, así como se pueden concatenar, es decir, unir cadenas, también se pueden multiplicar cadenas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta operación? Que se pueda repetir varias veces esa cadena. Entonces voy a construir una nueva cadena cuyo contenido sea la repetición varias veces de otra previa, de otra cadena previa. Entonces, por ejemplo, la operación en este caso sería, voy a ponerle aquí, repetir, sería igual a ¿qué? Sería igual a mi cadena materia y la operación es usando el símbolo de multiplicación y luego voy a poner un escalar, un valor entero, por ejemplo 3, materia por 3. Eso significa que dentro de la variable repetir se va a almacenar esta cadena triplicada, es decir, esta cadena repetida 3 veces. Ok, entonces print, repetir y ejecuto esto por acá y vamos viendo qué necesito. Computación, 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 3 veces. Si ven, esto es una nueva cadena, la cadena original no se alteró para nada porque las cadenas son inmutables, pero se construyó una nueva cadena donde está 3 veces el texto de la cadena materia. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo hago para que me aparezca computación? Computación, computación, pero separado por un espacio. Todo esto es una sola cadena, ¿no? Ahora, ¿cómo hago que esta cadena además tenga aquí espacios entre cada uno de la multiplicación, por así decirlo? Materia más los signos, le saco los signos y por 3. Eso de los signos. A ver, ¿qué es eso de los signos? Repetir 2, igual a materia, ¿qué más? ¿Cuáles signos? No son las comillas. Sí, eso es. Comillas, ok, llamemos por prioridad, porque el signo es el más, ¿verdad? El símbolo de multiplicación también son signos, ¿no? A ver, entonces sería materia, luego me dice, debería primero concatenarlo, ¿no? Y esa concatenación multiplicarla, bueno, por un espacio, nada más, multiplicarla por 3, ¿ok? ¿Cuál es el problema con esta operación que ustedes ven aquí? No es una operación aritmética. ¿Cuál es el problema aquí? No se da Faltan paréntesis. veces el espacio. Sí, exacto. Hay que Faltan poner- paréntesis, ¿y qué pasa? La multiplicación, recuerden, se ejecuta primero que la suma, ¿no? Entonces intentará primero multiplicar 3 veces ese carácter y luego lo concatenará. Entonces al final no tendremos el resultado esperado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agrupar las operaciones con paréntesis. Entonces, como yo quiero que primero se haga la suma, eso lo agrupo entre paréntesis para asegurarme de que esto se va a hacer primero antes que multiplicar. ¿Ok? Eso voy a ejecutar ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo claro, miss. Qué bueno, vamos a ver acá. Entonces ahí ya tendríamos nuestra cadena con ese espacio incluido. ¿Ok? Ah, pero no se ha ejecutado todavía.
Esperen. Ajá, se está demorando. Bueno, cuando a veces se demora también en ejecutar, puede ser que se haya perdido la conexión con el servidor de Replit. Recuerden que todo se está guardando en la nube, ¿no? De forma automática. Entonces mejor recargo mi página a ver si se logra conectar rápido, porque esperar ya mucho, pierdo tiempo. Y sí se guardó. Si no, yo copié esto antes de recargar, porque sé que fue lo último que escribí, y por si acaso no se haya guardado, lo copié, ¿no? Entonces ahí me aseguro que, miren, ya reacciona más rápido. Ahí está, computación, computación, computación. Sigue siendo una sola cadena todo esto, ¿verdad? Solo que ahora tiene aquí unos espacios en blanco. ¿Ok? Y esto, miren, no es que una función me hizo toda esta operación, no. Poco a poco tuve que ir utilizando lo que ya aprendí para construir una solución para obtener lo que quiero. ¿Ok? Bien, continuando con más operaciones que podemos hacer. Podemos buscar en las cadenas, ¿ok? Voy a explicarles 3 formas diferentes de buscar en las cadenas. La primera es utilizando el operador IN. El operador IN no es una función, es un operador porque no lleva paréntesis como tal, y este operador me va a identificar si existe o no dentro de la cadena otra cadena que yo quiera buscar. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, del lado izquierdo yo voy a poner lo que quiero buscar. Por ejemplo, quiero buscar aquí la letra C. Y luego uso el operador de int. Y luego, después del int, del lado derecho, voy a poner la cadena o la variable que represente la cadena. Por ejemplo, materia. ¿Ok? Entonces, va a buscar la C in materia. Y eso me retornará un valor de verdad. Me retornará true si lo encuentra y false si no lo encuentra. ¿Ok? Entonces, voy a ponerle res de resultado y luego lo voy a imprimir, res. ¿Ok? Entonces, miren que puede ser una cadena que tiene un carácter y además, aquí en este caso true, porque sí lo encuentra, ¿verdad? Hay 2 C de hecho en computación. Entonces, con que lo encuentre una vez ya me retornará true. ¿Ok? También puede pasar que yo busque más de un carácter. Puede ser que yo quiera buscar sion. ¿Ok? Y entonces, ¿existe la subcadenación dentro de materia? Sí existe, por lo tanto me devuelve true. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo no pongo sion con mayúscula, sino que pongo sion con minúscula? En ese caso, me va a dar como resultado false. ¿Por qué me da false? Porque realmente dentro de mi cadena no está esta de aquí, ¿no? Y recuerden que yo les había dicho que no es lo mismo escribir algo en mayúsculas que en minúsculas. Para el computador, una C mayúscula no es lo mismo que una C minúscula. El código numérico de una cadena, de un carácter en mayúscula no es el mismo que en minúscula, son diferentes, por lo tanto son 2 representaciones diferentes. Por lo tanto, por más que nosotros pensemos que es lo mismo porque lo estamos leyendo y lo entendemos, recuerden que para el computador no es así, entonces esto por eso me devuelve false. ¿Ok? Ahora, miren que me devuelve true o false nada más, ¿no? Yo solo sé que ahí está o que no está. Me va a ayudar, sí, para saber si existe o no esa subcadena dentro de mi cadena. Pero ¿qué tal si lo que yo quiero saber es dónde está específicamente dentro de mi cadena? Para ello sí necesitamos funciones. Y nos vamos a ayudar de la función index y de la función find. Antes de empezar con index y find, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces, index es una función que me retorna el índice de un carácter que yo esté buscando dentro de mi cadena. ¿Ok? O de una subcadena también puede ser. ¿Ok? Entonces, estas funciones, index y find, y todas las que vamos a ver de aquí en adelante relacionadas a las cadenas, son funciones propias de las cadenas de caracteres. Y al ser propias de las cadenas de caracteres... El micrófono, por favor. No entiendo cómo se activa solo el micrófono, chicos. A ver. Entonces, estas funciones, como son propias de las cadenas de caracteres, tienen que ir, o su sintaxis es la siguiente, se van a invocar siempre desde la cadena o desde la variable que representa la cadena. Por ejemplo, materia. Desde esa variable, en este caso, voy a poner la notación de punto, ¿ok? Y con ello voy a poder acceder a todas las funciones que son propias de la cadena. En este caso, index, que ahí está, ¿ok? Y bueno, como es una función, está seguida de paréntesis, y dentro de los paréntesis le voy a enviar, aquí yo, el carácter que yo quiero buscar dentro de mi cadena. Por ejemplo, quiero buscar la letra I, ¿ok?
entonces esta función me va a retornar el índice de esa i. Y como me retorna algo, lo puedo mostrar en pantalla o lo puedo guardar en una variable. En este caso lo voy a poner aquí índice. ¿Ok? Índice encontrado, ¿ya? Luego lo puedo mostrar en pantalla, en este caso, lo puedo usar para alguna otra cosa que lo necesite. En este caso solo mostrarlo en pantalla. Y voy a poner índice encontrado, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar ese valor numérico, ese entero que representa el índice, donde encontró la letra I, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar una subcadena? Como tenía antes, tenía ción, ¿ok? Entonces, puedo buscar toda una subcadena que tenga más de un carácter también, puedo buscarlo. Aquí está el loading. Significa que en este momento yo me desconecté de Replit y tengo que esperar a que aparezca nuevamente el botón de Run porque ahí ya estoy conectada nuevamente. Entonces, lo ejecuto ahora y dice. Ya, entonces, miren, estoy buscando ción, esta subcadena dentro de mi cadena materia. Eso quiere decir que empezó a encontrar esa cadena. Empezó a buscar, esperen un ratito, que creo que no se borró. Ahora sí. Ya, ahí sí. Entonces, empezó a encontrar esa subcadena desde el índice 7, porque en el índice 7 estaba la C. Y entonces, luego de la C, obviamente ya sabré que en el índice 8 está en la I, y en el índice 9 está la O, y en el índice 10 está la N. Pero cuando yo envío aquí varios caracteres, si logra encontrarlo en la cadena, me devuelve el índice del primer carácter de esa subcadena que encontró. No es que me devuelve cuatro índices o 5 índices si es que le envié 5 caracteres juntos, no, ¿ok? Me dice desde dónde empezó a encontrarlo, ¿ok? Entonces, por eso no me devuelve el índice de la primera C, porque en la primera C, junto a esa C había una O, no había una I, y luego había una M, no había una O, entonces no coincidían, no encontró toda esta subcadena en ese orden al inicio, entonces por eso me devuelve el índice de la segunda C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si solo fuera un carácter, digamos la C, ahí me devolvería dónde nomás está la C. Ajá. ¿Qué pasa si es un solo carácter? Vamos a ver. A ver, voy a guardar en esta variable primera y aquí le voy a poner materia.index y esta vez le voy a enviar solamente la C. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 2 C dentro de mi cadena. ¿Qué me va a mostrar aquí? Vamos a verlo. Borro esto, ejecuto de nuevo. Y entonces me devuelve el 0, es decir, me devuelve el índice de la primera C. Eso quiere decir que no importa cuántas veces yo invoque la función index, si yo le digo que me busque la letra C, siempre me va a encontrar la primera C. ¿Ok? Siempre solo me va a encontrar la primera ocurrencia de ese carácter o de esa subcadena que estoy buscando dentro de la cadena materia. ¿Ok? Y si quiero la segunda C. Justo a eso voy. Si quiere la segunda C, la tercera C, bueno, las demás, yo necesito usar una variación de la función index. Ok, entonces hay una variación de la función index, que yo lo voy a guardar para aquí, para una variable segunda, porque voy a buscar ahora la segunda C. Entonces sobre materia, uso nuevamente la función index, pero la función index aquí tiene una variación donde recibe más parámetros. Es decir, recibe más elementos entre los paréntesis. Esos parámetros, cada vez que me escuchen decir parámetros, son los elementos que se reciben en la función. Ya, entonces hay una variación de la función index donde yo le puedo enviar lo que quiero buscar y también le puedo enviar desde dónde empiece a buscar. Miren aquí, esto aquí, cuando a ustedes les aparece este cuadrito junto a la función, les dice para qué sirve la función, les dice entonces también cuáles son los parámetros que recibe la función. Recibe la subcadena, que es el texto, y recibe un inicio y recibe un fin también. Esos son valores opcionales, por eso yo puedo ponerlos o no puedo ponerlos. En el primer caso acá no los puse. Pero ahora aquí me interesa decirle, además, desde dónde quiero que empiece a buscar. ¿Para qué? Para que ya no busque desde el inicio, porque si busca desde el inicio va a encontrar la primera C. ¿Desde dónde empezarían ustedes a buscar? Vamos, piensen. ¿Desde el 1? Desde el 1. Le voy a poner aquí 1. ¿Ya? Y voy a volver a ejecutar. Entonces, pero no imprimí pues segunda, qué chiste. Vamos a poner aquí print de segunda y vamos a ver si así me funciona, ¿ya?
A ver, ahí. Entonces me dice 7. Encontró la segunda C. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque la primera C estaba en el índice 0, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, ya no empieces a buscar desde el 0, porque cuando empieces a buscar desde el 0 va a encontrar la primera C. Empieza a buscar desde el siguiente, desde el 1. ¿Ok? Entonces, empieza desde el 1. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo tengo una palabra diferente, donde ya no estaba la C al inicio, sino que está más adelantito, esto ya no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo dejar esto expresado en términos de una variable? Para no tener que quemar valores. ¿Qué significa quemar valores? Poner valores aquí de forma explícita. Una vez que yo pongo ese 1 ahí, siempre va a ser 1. En cambio, si yo lo dejo expresado en términos de variables, eso puede ir ajustándose a los términos del programa, a los datos que reciba el programa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo no quiero quemar aquí un 1. Sí, ya sabemos que es el 1, pero ¿cómo puedo dejarlo expresado en términos de una variable para que no se vea ahí el 1? Primera más 1. Tiene que poner el índice en donde encontró la C más 1. Más 1, ¿verdad? Para que no empiece a buscar desde el mismo, sino que vaya desde el siguiente. Ok, ya lo encontraste en el 7, bien, ya no busques desde el 7. Ahora busca desde el 8 en adelante. Ya no lo encontraste en el índice 25. Bueno, ya no buscas desde el 25, ahora busca desde el 26. Ok, entonces sí, aquí sería primera más 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo primera más 1, debo volver a encontrar la segunda C. Se fijan aquí que ahora será 7 nuevamente. ¿Verdad? Entonces, eso es algo bastante útil, ¿verdad? Porque si yo necesito buscar más de un elemento, puedo yo usar esa variación del índice. Y si necesito buscar solo una vez la primera que encuentre, pues uso la primera versión que les mencioné, que era más simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de la función index? Este es el problema de la función index. Un pequeño detallito. Y es que, pues es punto index. Paréntesis, y aquí le voy a poner, ¿qué pasa cuando yo intento buscar un carácter que no está en mi cadena? Bueno, ocurre esto. Y me dice, la subcadena no se encontró. Y ya saben que esto es un error de runtime, ¿verdad? Un runtime error, porque mi programa comenzó a ejecutarse y luego ya cuando no pudo encontrar un error, se cayó, se detuvo la ejecución. Entonces, ese es el problema con la función index, que la función index, si no encuentra una cadena, se cae. O sea, se detiene la ejecución del programa, me lanza un error, una excepción más bien. Me lanza una excepción en la pantalla y no continúa la ejecución. Entonces, solamente puedo usar la función index si yo estoy súper segura de que ahí está esa subcadena. ¿Cómo puedo asegurarme que sí está? Porque ya tengo el int, ¿verdad? Entonces, con el int yo ya puedo verificar previamente, hey, ¿tienes una C? Sí, tienes una C. Ok, vamos a buscarla. ¿Ok? Con la función index. Ahora, hay un equivalente que es la función find. La función find funciona exactamente igual. De hecho, voy a copiar esto mismo aquí. Okay. Pero ya no se llama index, ahora se llama find. Entonces me permite buscar un carácter, una cadena de caracteres con varios caracteres también dentro de la cadena. Y así mismo me devolverá el índice donde encuentra. Si hay varias, me devolverá el índice de la primera que encuentra. ¿Ok? Y también hay una variación para poder encontrar un index, con find, y decirle desde dónde quiero que empiece a buscar. ¿Ok? Entonces es exactamente igual. Si se fijan aquí. Bueno, casi está cayendo por esto. Esto lo voy a poner. No, como comentario, no entre comillas. Ya, y aquí me dice 0 y 7, ¿sí ven? La primera C y la segunda C. Ahora, la ventaja de find es que si yo le envío a buscar, lo voy a copiar igualito, le envío a buscar algo que no existe, le voy a poner find, en lugar de que mi programa se detenga, se caiga porque ocurre una excepción, me va a devolver -1, ¿ok? Entonces, de esa manera mi programa se siguió ejecutando, ¿sí ven? Y entonces yo luego puedo verificar, ¿no? Si lo que obtuve como resultado, porque esto puedo guardarlo en una variable, ¿no? Entonces, si el resultado de ese find es -1, pues quiere decir que ese carácter o esa subcadena no estaba dentro de la cadena. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Y por qué usaríamos index y no find? ¿Por qué usarían index y no find? Yo realmente usaría siempre find antes que index cuando hablamos de cadenas de caracteres. O simplemente, seguramente primero se desarrolló la función index y luego vino alguien y mejoró y puso find. Ok, voy a hacer una función igual a la de index, pero esta no se va a caer. Y ya está, ahí están las dos funciones disponibles para quienes usen.
Yo usaría find antes que index, pero ambas son válidas. Entonces, si ustedes están súper seguros de que van a encontrar algo ahí, usen index sin problema. Si no, si por ejemplo dependen de un dato que ingresa el usuario y no saben qué va a haber ahí, usemos find antes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a continuar. Vamos a hablar sobre cómo podemos dividir cadenas. Okay, ahora tenemos una nueva variable, cadena, que dice hola, mundo spoil separados por comas. ¿Qué pasa si yo quiero dividir esa cadena en varias? Por ejemplo, hola, luego mundo, luego spoil. Bueno, la cadena como tal, la cadena original que está almacenada en la variable cadena, no se va a modificar, ¿verdad? Pero puedo construir nuevas cadenas a partir de esa. Y para ello me va a servir la función split. Bueno, de hecho se invoca a partir, nuevamente, de la variable de la cadena de caracteres, porque como son funciones propias de las cadenas, tienen que invocarse así. Miren, todas estas funciones por aquí se pueden usar, ¿sí ven? Y entonces se invocan siempre a partir de o del nombre de la variable de la cadena. Digo de la cadena también porque yo podría, en lugar de esto, escribir aquí entre comillitas directamente hola, luego poner punto, y de todas maneras debería poder acceder a todas esas. ¿Ya? Pero normalmente nosotros no vamos a trabajar con valores explícitos, sino que vamos a trabajar con variables, ¿ok? Entonces sería cadena.split, ¿y qué recibe entre los paréntesis esa función? Recibe el carácter por el cual yo quiero separar mi cadena. Ese separador. Entonces, para mí el separador en este caso va a ser la coma. Y entonces, cuando yo use la coma, esta función va a ser y va a ir a buscar la coma. Ah, encontré una coma, perfecto. Un elemento, otro elemento. Ah, encontré otra coma, perfecto. Un nuevo elemento. Las comas desaparecen, ¿verdad? Y solamente me quedan las cadenas que fueron encontradas con ayuda de este carácter. Ok, la cadena seguirá siendo igual, pero obtendré nuevas cadenas con ayuda de la función split. Entonces, o voy a obtener 3 cadenas, necesito 3 variables, cat1, cat2, cat3. Ok, y entonces yo luego puedo imprimir cada una de ellas, por ejemplo, solo cat2 o solo cat3, y debería poder obtener el resultado. Okay. Les quiero que vean que ya luego al final no hay comas ahí. Mundo y spoil, ¿ok? Ahora, esto yo lo puedo hacer así porque sé que son 3 elementos que voy a obtener como resultado, ¿no? Si yo luego aquí imprimo cadena, verán que esa cadena no se alteró para nada. Pero si la partición fuera por otro carácter y el resultado de esa partición fueran más cadenas y yo tengo solo 3 variables o menos cadenas y yo tengo 3 variables, me va a dar un problema. Entonces aquí todo bien, ¿verdad? Obtuve 2 cadenas, bueno, 3, estoy mostrando 2 y la cadena original no se alteró. Pero si el corte no era por la coma, sino que era, por ejemplo, por la O. Miren cuántas O hay. Hay 1, hay 2, hay 3 O. Por lo tanto, van a haber 4 cadenas resultantes, no 3, ¿verdad? Y entonces, como yo tengo solo 3 variables, se va a caer mi programa. Va a haber un error en tiempo de ejecución y me va a decir que hay muchos valores para desempaquetar, que se esperaban solo 3 porque tengo 3 cadenas, pero me vinieron 4. Entonces tengo que tener cuidado con esto de que si voy a usar variables de esta manera, porque esto es una sintaxis válida, ¿verdad? Les dije en la clase anterior que no iba a hacer el ejemplo de cada uno, pero que estaban las diapositivas para que vean esa sintaxis de diferentes formas de asignar variables. Esta es una forma válida. Yo puedo designar las variables del lado izquierdo y los valores del lado derecho, siempre y cuando tenga tantas variables como valores. En este caso yo estoy teniendo 4 valores, pero solo 3 variables, por eso me da este error. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, en este caso, asegurarme de que tengo tantas variables como se necesitan. Entonces, ahora sí, ya no se cambia el programa, eso quiere decir que ya está bien. Y estas son las cadenas que encontré. La cadena 2 es esta, la cadena 3 es esta, y la 1 y la 4 no la estoy mostrando, pero bueno, para que vean, se den una idea. La O no aparece, si ven, porque la O es como el punto de corte. Se usa para identificar lo que va antes y lo que va después y encontrar y separar los elementos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me podría repetirlo, por favor? Ok, entonces, esta función split me permite hacer particiones, ¿verdad? Partir una cadena para obtener nuevas cadenas a partir de esta cadena original. Yo estaba usando al inicio la coma, eso quiere decir que se va a usar la coma como punto de corte.
Entonces, esto va a ser una cadena, esto va a ser otra cadena y esta va a ser otra cadena, ¿verdad? Después va a ser otra cadena. Tendría 3 cadenas en total, ¿verdad? Luego de usar la función split, porque el carácter que le estoy diciendo que voy a usar para particionar va a ser la coma. Y por eso obtengo 3 cadenas que se van a guardar en 3 variables y las estoy mostrando aquí. Lo único que les decía luego es que esto podría ser cualquier carácter, podría ser un espacio en blanco. Si no encuentro ningún espacio en blanco, no particiona. O podría ser una O, ¿verdad? Y cuando sea una O, miren, ya las cadenas son diferentes. Va a haber una H que va a ser una cadena, la otra cadena va a ser la, M, U, N, D, y luego esta es la partición, luego la otra cadena comenzará y terminará aquí, y finalmente la última cadena tendrá solo la L, cuando use la O como partición, como el separador, por así decir. ¿Ok? Y entonces se irán construyendo cadenas a partir de esta cadena que está aquí. Y bueno, esas nuevas cadenas se van a guardar en variables, se van a imprimir en pantalla, se van a usar para otras operaciones, dependiendo de lo que el programa requiera. ¿Ok? Lo que sí es que tengo que tener en cuenta de que cuando uso la función split, a este punto, con lo que sabemos hasta este momento, tengo que definir tantas variables como particiones va a haber, porque si no, mi programa se va a caer. Entonces, si obtengo más particiones, más cadenas, más subcadenas de las variables definidas, de la cantidad de variables definidas, mi programa se va a caer. ¿Ok? Yo lo voy a dejar el ejemplo con la coma, pero recuerden que puede ser con cualquier carácter. ¿Está claro, chicos? Preguntas. La función split, por cierto, es una función que la vamos a hacer muchas veces durante este curso. Es muy útil. ¿Ok? Por ejemplo, yo les puedo dar un párrafo de 100 líneas y ustedes tienen que trabajar con las palabras de ese párrafo. ¿Cómo obtienen las palabras? Bueno, van a hacer una partición por el espacio, ¿verdad? Porque si es un párrafo, las palabras van a estar separadas por espacio. Cosas así, ¿ya? Entonces, tienen que aprender a tratar el texto, tienen que aprender a trabajar con las cadenas de caracteres y para eso tienen que saberse qué funciones pueden usar en ellas. ¿Ok? Otra cosa, la función split es una función propia de las cadenas de caracteres. Solo me sirve con cadenas de caracteres. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más? Hablemos ahora sobre otras funciones. Funciones para dar formato a las cadenas. ¿Qué es el formato? Como el estilo, ¿no? Entonces, existen funciones que me permiten hacer eso, no modifican la cadena original. Ninguna función puede modificar la cadena original, pero sí me permiten construir nuevas cadenas con esos formatos particulares. Por ejemplo, voy a usar aquí print directamente y voy a usar la misma variable cadena. Y la función se llama capitalize. La función capitalize no recibe ningún parámetro, es decir, aquí dentro no va ningún elemento entre los paréntesis, se invoca a partir del nombre de la variable de la cadena o a partir de la cadena como tal. ¿Qué hace esa función? Bueno, va a hacer que dentro de la cadena la única letra que esté en mayúscula sea la primera. Entonces me retorna esto. ¿Sí? Miren que nuestra cadena tenía la H en mayúscula, la M en mayúscula, ¿verdad? Pero en esta, al usar el capitalize, lo que estoy obteniendo es esto, miren. Solo la primera está en mayúsculas, porque solo va a tener la letra capital, es decir, la primera letra en mayúscula. Y así como existe esa, también hay una función para poner todo en mayúscula. ¿Cuál era esa? A ver, estaba en el libro, ¿no? Era upper. Upper. La función upper tampoco recibe nada, se invoca a partir de la variable de la cadena, y lo que hace es retornarme una nueva cadena con los mismos caracteres de la anterior, pero donde todo va a estar escrito en mayúsculas. Si ven, aquí está todo en mayúscula. Y así como existe upper, también existe una función para poder escribir o para poder obtener una cadena donde todo esté en minúscula. Y esta es la función lower. Upper, up, ¿verdad? Hacia arriba, mayúscula. Lower, down, ¿verdad? Entonces va a estar en minúscula. Ejecutémoslo hasta ahí y vamos viendo. Entonces, son nuevas cadenas que estoy obteniendo con los mismos caracteres del anterior, pero con un formato diferente, ¿sí ven? También existe la función title, y en la función title, cada uno de los caracteres van a estar con letra mayúscula. Entonces, title, como formato de título. Entonces, miren, la H, la M y la E, como son el inicio de una serie de caracteres de letras, porque a las letras es que se les da formato, no a los números, no a los caracteres de puntuación ni nada de eso, ¿no? Entonces, son esas las que van a empezar con mayúsculas, ¿ok? Y también hay otra, para terminar este grupito de funciones de formato, que es la función swap case. Swap case.
Swap de cambiar, intercambiar, ¿verdad? Entonces, intercambia las mayúsculas por las minúsculas y viceversa. Entonces, por ejemplo, en cadena, la H está en mayúscula, ahora va a estar en minúscula. Y todo lo demás está en minúscula, ahora va a estar en mayúscula. La M estaba en mayúscula, ahora está en minúscula. Y entonces así va intercambiando todo. ¿Ok? Eso hace la función swapCase. Todas estas funciones me retornan nuevas cadenas, por lo tanto yo podría bien guardarlas en otra variable. ¿Cuándo me podría servir estas funciones? Por ejemplo, yo le digo al usuario, ingrese su nombre, y yo voy a verificar el nombre del usuario con datos que yo tengo acá en mi programa, pero mis datos los tengo en minúscula y el usuario me ingresa, no sé, todo en mayúscula. Entonces, por más que yo le diga al usuario, oiga, escriba todo en mayúscula, el usuario podría darme datos en minúscula, ¿verdad? Porque sí somos los usuarios. Entonces, para evitar eso, yo dentro de mi programa, no importa cómo me haya dado el usuario, mayúscula, minúscula, lo que le dé la gana, yo voy a tomar ese texto y lo voy a poner en minúscula y así voy a poder comparar y voy a poder encontrar el dato correcto. Entonces, me sirve más o menos para dar formatos y para mostrar texto al usuario y también para validaciones dentro de mis programas. ¿Ok? Y esto lo puse mal porque debería haber sido abajito donde dice formato. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Miss. No me hizo claro. Ok, chicos, después de esta clase ya hay una tarea de programación, así que son algunos programas y yo espero que todo esté claro porque van a usar entre cadenas, operaciones aritméticas, de todo un poco. Diseñar soluciones y luego programarlas, ¿no? Bien, otras funciones para cadenas, otras funciones útiles, por ejemplo, tenemos la función count, materia.count. La función count lo que hace es retornarme el número de veces que encuentra una determinada subcadena dentro de esa cadena que estoy analizando. Entonces, recuerdan el caso de que antes estábamos buscando caracteres, ¿no? Por ejemplo, la C. Bueno, yo quiero saber cuántas C hay en mi cadena para luego poder buscarlas. Bueno, puedo usar la función count. Entonces, esa función count me devolverá un valor entero. Me devolverá 0 si no la encuentra, me devolverá 1 si la encuentro una vez, 2 o así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ok, esa es la función count. Y me dice que hay 2 veces. O sea, 2C dentro de mi cadena materia, lo cual es correcto, ¿no? Porque era computación, ¿no? Y bueno, así existen otras funciones que esta me devuelve un entero, pero las funciones que vamos a ver ahorita son funciones que me devuelven valores de verdad. ¿Cuáles eran los valores de verdad? Los valores lógicos, true o false. Y son funciones de verificación. Ya van a ver por qué de verificación. Vamos a ver. Todos que ustedes vean en la consola a la salida, si no, no la verían, ¿verdad? Una de esas funciones es AND-WITH. ¿Qué hace la función AND-WITH? Bueno, primero se invoca a partir del nombre de la cadena y esta función me va a indicar un valor de verdad, true o false, para verificar si una cadena termina o no con esta subcadena que yo le voy a enviar aquí. Por ejemplo, puede ser una N o puede ser una ON, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, ¿qué debería devolverme? True o false aquí, si era materia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debería devolverme? ¿True o false? False. False, ¿por qué? Porque eso está en minúscula y en la verdadera está en mayúscula. Así es. En la cadena que está referenciada por la variable materia, los caracteres están en mayúsculas. Por lo tanto, por más que tenga una O y una N al final, esa O y esa N están en mayúsculas y ya sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Bien. Así como existe eso, también existe la función starts with, para verificar si comienza o no con una cadena específica, con una subcadena específica. Entonces quiero saber si comienza con la C, eso sería verdadero, ¿cierto? Entonces, Y si ponemos en las dos la palabra completa, igual sale verdadera, ¿no? claro, porque va a buscar una subcadena dentro de otra. Sí, va a verificar que sí, así es. Miren, en este caso me dio true. Entonces, por ejemplo, vamos a poner computación, aunque no tendría sentido, ¿no? Porque quiero verificar una porción nada más. En este caso me da true, pero bueno, no sería el objetivo de la función como tal. Pero sí, también lo hace. Me vuelve true en ese caso porque lo encontró igual. Igual con AND-WITH, ¿ok? Y así como existen, son funciones de verificación porque me permiten verificar cosas, saber si es cierto o no, que termina con, que comienza con, y así hay otras, como por ejemplo, quiero saber si una cadena está formada solamente por caracteres de letras, solo valores alfabéticos.
Los alfabéticos son los del alfabeto, ¿no? Entonces, existe una función llamada isAlpha. ¿Ok? Entonces, la función isAlpha verificará que todos los elementos de mi cadena, todos esos caracteres, sean letras, sean valores alfabéticos, ¿verdad? Que estén en el alfabeto. Entonces, me devolverá true o false dependiendo sea el caso. Y existe también la función para verificar si tiene una combinación de letras y números. Y esa es la función isAddNum, para verificar si es alfanumérica. ¿Ok? Y también me devolverá valores de verdad. True, true dice ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Me devuelve, por ejemplo, la función... para verificar si está formada solamente por dígitos, chicos. Materia.isDigit. Entonces, con la función isDigit, yo puedo verificar si todos los elementos de esa cadena son dígitos. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Pero primero escribamos lo demás. Ya, entonces, para verificar si todos son dígitos, isDigit. O si toda está escrita en minúscula, eso también va a ser bastante útil. Y si no está escrita en minúscula, lo convierto a minúscula, más o menos para eso, ¿ya? ¿Cómo era? isLower. Me va a verificar, miren que teníamos la función antes lower. Lower me devolvía una nueva cadena con todo en minúscula, ¿verdad? En cambio, isLower es como una pregunta. ¿Está en minúscula todo? ¿Verdadero o falso? Y le devolverá, pues, el valor de verdad correspondiente. ¿Ok? Y así como hay isLower, también hay isUpper. ¿Ok? Entonces, esa verificará si todos los caracteres de esa cadena están en mayúsculas. ¿Ok? Y bueno, esas son las funciones de verificación. Hay otra función que les quiero explicar. Estas van a ser meramente informativas, pero también bastante útiles, dependiendo de lo que quieran resolver, ¿no? Por acá, la función, para reemplazar elementos dentro de una cadena. Recuerden, no podemos modificar una cadena, pero sí podemos construir una nueva cadena con esos reemplazos realizados. Por ejemplo, nuevamente se invoca desde la variable de la cadena, y la función se llama replace. Esta función replace recibe dos elementos, dos parámetros. ¿Okay? Esos parámetros van a ser, el primero va a ser lo que quiero buscar dentro de mi cadena, por ejemplo la O, y lo segundo va a ser el elemento por el cual quiero reemplazar. Es decir, las O se van a reemplazar por I, bueno, por Y. ¿Ok? Entonces, cuando ejecutes esto de aquí, debería estar la cadena con todos los reemplazos realizados. ¿Ok? Entonces se reemplazan todas las O por la Y. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que solo se haga un reemplazo? Bueno, le puedo agregar un tercer parámetro aquí para decirle cuántas veces quiero que se reemplace. Por ejemplo, solo hago un reemplazo. Pues hará el primer reemplazo de lo que encuentre, ¿no? La primera O que encuentre se reemplazará por la Y las demás quedarán iguales. ¿Ok? Entonces, este tercer parámetro es el número de veces que se va a realizar ese reemplazo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, me retornan, la función replace, retornan. Todas estas funciones retornan. Por eso estoy mostrando en pantalla. Si una función no retorna nada, van a ver después que existen funciones que no retornan nada, como print, que no retorna nada. Yo no puedo guardar en una variable eso, pero todo esto puede ser guardado en una variable, ¿verdad? Todo lo que está aquí dentro de estos prints, porque son funciones que me retornan datos que puedo usar posteriormente para mi programa. Entonces, incluso replace, que me retorna una nueva cadena con el reemplazo realizado. ¿Preguntas? Y si en replace no quiero cambiar la primera, sino la segunda. Eso no lo puede hacer. O sea, al menos no con la función replace. Quizás luego podría crear un programa que busque la primera y vaya contando, y cuando ya haya pasado la primera vaya a la siguiente. O puede encontrar el índice, eso. Pero no puede decirle, sáltate la primera, solo andas de la segunda hacia adelante, como en la función find o como en la de index, eso no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, directamente sí, con la función y su sintaxis como tal, no. Pero sí hay maneras de hacerlo diseñando una solución un poquito más compleja que no es directamente usando la función como tal. ¿Ok? Bien, entonces, esas funciones, ya ven, todas son funciones propias de las cadenas, y por eso ya ven que, me falta una función todavía que es bastante útil para las cadenas. También se invoca a partir del nombre de la cadena, porque también es propia de la cadena, y es la función split. No, split no, ya les enseñé. Strip es esta vez. La función strip, lo voy a escribir aquí para que lo vean. Cadena 3, voy a poner aquí, punto strip. Esta función lo que hace es borrar
los espacios al inicio y al final de la cadena. También los saltos de línea. Si aquí dentro de la cadena yo tengo un salto de línea, también lo borro. ¿Ok? Con la función strip. Y eso me sirve bastante, como les decía, cuando el usuario me ingresa datos. Yo no sé si el usuario le pedí el nombre y al final me escribió su nombre y 20 espacios más. Y entonces yo voy a estar manejando una cadena con el nombre del usuario y 20 espacios más. Entonces, para pulir esos datos, yo puedo usar la función strip y borrar esos espacios al inicio y al final. Es decir, que si están así, así, pues se van a borrar los de adelante y los del final también. Obviamente esta función no modifica la cadena original, sino que me retorna una nueva cadena. Entonces, en esa nueva cadena es que se guarda ya la cadena bien bonita, sin los espacios al inicio, sin el espacio al final. ¿Ok? Voy a imprimir ambas para que vean cómo... O sea, porque ya les decía que los espacios en blanco también son caracteres. Entonces, con el strip como que limpio mi cadena de todo lo que tiene al inicio y todo lo que tiene al final. Ah, ya. No imprimí la última. Entonces, esta es mi cadena como estaba antes y esta es como está mi cadena después. ¿Sí ven? Entonces tenía un backslash en el final, por eso es que aquí ustedes ven, ¿por qué aquí no hay nada? Porque al final tenía un backslash n, ¿no? Entonces ese backslash n hizo que se hiciera un salto de línea adicional al que le da el print, y por eso es que aquí hay una línea en blanco. Y aquí ya le borré todo está perfecto, esta cadena ya está lista para ser trabajada, para utilizarla en cualquier otra cosa, sin que tenga ruido al inicio y al final, ¿ok? Esa función strip va a ser bastante útil cuando trabajemos extrayendo datos, bueno, tomando datos del usuario y extrayendo datos de archivos también, que en su momento la aprenderemos. ¿Ok? Entonces, cuidado con confundir split con strip, ¿verdad? Split es para particionar y strip para limpiar los espacios al inicio y al final de la cadena. Ojo, repito, al inicio y al final, los que están en medio no los borra, como podrán notarlo, porque son parte de la cadena, pero los que están al inicio y al final generalmente son datos o caracteres que no se necesitan o que pueden producir ruido entre los datos, entonces mejor se los elimina, incluyendo el backslash n. ¿Ok? Bien. Ok, hasta ahora yo les he hablado sobre cadenas de caracteres. Esas son todas las funciones que les quería contar sobre cadenas de caracteres. Sin embargo, en las diapositivas ustedes van a poder ver un resumen también de esas funciones con ejemplos y todo. Al finalizar esa clase estarán las diapositivas ya subidas, estará la tarea publicada también. Y eso en cuanto a cadenas. Sin embargo, yo quisiera volver a hablar sobre otros temas numéricos que no los tratamos en la clase anterior y que son importantes también y junto con las cadenas de caracteres me van a ser útiles más adelante. Entonces, dejando de lado las cadenas de caracteres por un rato, vamos a hablar ahora sobre aleatoriedad. ¿Ok? ¿Qué es la aleatoriedad? Bueno, es aquel proceso que me permite obtener un número al azar, un valor al azar, ¿verdad? Pero hablamos de azar como si la computadora pudiera generar cosas por azar, y no es así. En realidad al computador hay que decirle todo, así que en realidad cuando hablamos de aleatoriedad en la computación es porque hay un proceso interno que el computador es capaz de realizar para simular la aleatoriedad. Hay cómputos que el computador realiza para poder generar y simular este proceso, ¿ya? Pero realmente no es azar, realmente hay un cálculo por dentro que hace que se genere un número aleatorio o no. Bueno, un número aleatorio. ¿Ok? Entonces, se simula esta aleatoriedad. Ahora, ¿cómo podemos construir, obtener valores aleatorios? Que yo, de hecho, les dejé en la tarea un ejercicio así, ¿no? Un algoritmo que decía, bueno, tengo un número aleatorio, lo quiero sumar con un número que ingresa el usuario. Creo que estaba eso en la tarea. Y entonces, pero no decía cómo obtener un número aleatorio, ¿verdad? Porque en ese momento era solo describir el algoritmo. Ahora vamos a saber cómo obtener un número aleatorio. Bien, para ello necesitamos una función. Entonces, hay una función que me genera un número aleatorio. Hay algunas funciones con las que puedo obtener números aleatorios, pero para poder acceder a esas funciones, yo no puedo simplemente escribir el nombre de la función aquí como tal, porque si se han fijado, aquí yo he escrito todas estas funciones, todas las que hemos estado utilizando, ¿verdad? Index, find, escribo su nombre, la comienzo a usar con la sintaxis correcta y todo va bien, ¿verdad? Sin embargo, hay funciones que no vienen precargadas en el lenguaje, como capitalize, como upper, como split, como todas las que hemos visto el día de hoy. Existen otras funciones que para poder utilizarlas, yo tengo que primero importarlas, como que agregarlas a mi programa específicamente.
¿Por qué no vienen precargadas? Bueno, porque hay un grupo de funciones que ya fueron predefinidas, que son las más útiles, las más básicas, vienen con el lenguaje, y para no hacer más pesado esto de aquí, ya hay un grupo de funciones predefinidas, precargadas, preseleccionadas. Sin embargo, con Python todo el mundo está siempre generando nuevas librerías, los programadores están siempre creando nuevas funciones para que puedan ser utilizadas por los demás. Funciones de visualización, qué sé yo, para crear gráficos, estadísticos, para analizar datos, para hacer cálculos matemáticos mucho más profesionales, mucho más profundos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay librerías un montón, funciones un montón en Python. Y estas funciones se agrupan en algo denominado librerías, que ya vengo mencionando ese término. ¿Qué es una librería? Bueno, una librería es un grupo de funciones que normalmente este grupo de funciones son todas de la misma naturaleza. Entonces la librería agrupa funciones que son de la misma naturaleza. Por lo tanto, tenemos una librería que agrupa las funciones que corresponden al concepto de aleatoriedad. Entonces, para poder usar esas funciones, tengo que agregar esa librería a mi programa para poder luego acceder a las funciones. ¿Cómo agrego esa librería? Bueno, primero tengo que conocer el nombre de la librería que quiero conocer. La librería que quiero conocer se llama random, ¿ok? Y para importarla, para agregarla a mi programa, voy a usar esta palabra reservada, import, ¿ok? Luego de import voy a agregar el nombre de la librería que quiero, en este caso random, como les decía, pero vamos a usar más librerías adicionales en lo que va del curso, así que tendrán que aprenderse los nombres de algunas otras. Entonces, import random. Esto, aquí me falta la N, perdón, random, ¿ok? Esto es el nombre de una librería, entonces estoy importándola, agregándola dentro de mi programa. Entonces, cuando mi programa comience a ejecutarse, todas las librerías que yo necesite van a ser agregadas y podrán usarse las funciones. ¿Ok? Entonces, además, en esta sintaxis al momento de importar la librería, yo puedo agregar un alias a esa librería. ¿Qué es un alias? Un nombre más corto que el que tiene la librería por defecto, para tener que escribir menos al momento de programar. Eso es un alias. No como cuando a alguien le pone un apodo, ¿no? El apodo no es el nombre, pero normalmente lo llaman a uno por el apodo. Puede pasar, ¿verdad? Entonces, así son los alias para las librerías. El estándar de nombre para la librería random es RD. Entonces, el alias normalmente va a ser RD y ya van a ver que, pues desde RD, usaremos siempre RD antes que random, ¿ya? Como para acceder a las funciones de esa librería. Entonces, dado que esas funciones además pertenecen a esa librería, yo puedo acceder a ellas, pero a través del alias o del nombre de la librería. RD en este caso. RD punto me da acceso a todas las funciones que están alojadas en esa librería random. ¿Ok? Entonces siempre escribiremos esta línea así. Ahora usted aquí puede ponerle cualquier otra cosa. Puede ponerle P, pero entonces aquí ya tiene que poner P, ¿no? Para acceder a las funciones. Pero normalmente se usa RD. ¿Ya? Entonces van a ver que siempre escribo RD. RD punto. ¿Cuál es la función que me permite generar un número aleatorio? Es randint. Ay, randint. ¿Por qué? Porque es un entero aleatorio. Rand por aleatorio, int por entero. ¿Ok? Entonces, es una función, por lo tanto, tiene paréntesis. ¿Y qué le envío a esa función? Le envío los límites entre los cuales quiero generar ese número. La función randy me va a devolver un número aleatorio y le tengo que decir desde y hasta dónde puede estar comprendido ese número. Por lo tanto, supongamos que queremos generar un número aleatorio para simular el lanzamiento de un dado. Para simular el lanzamiento de un dado quiere decir que puede salirme el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿verdad? Entonces los límites van a ser entre 1 y 6, donde sí se incluye el 6. Así que aquí le voy a poner incluyendo el 6 para que se acuerden. Porque ya hemos visto esto de que el límite superior no se incluye en otras cosas, ¿verdad? Así que podrían confundirse. Aquí sí se incluye, por si acaso, el límite superior. Dado que esta función me retorna un valor entero, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿verdad? Lo voy a guardar en una variable, puede ser dado, por ejemplo. Si esto va a representar el lanzamiento del dado, uso la variable dado y lo imprimo en pantalla. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo ejecute mi programa, me da el 5 esta vez, y la siguiente vez puede volver a darme el 5, o puede variar, en este caso fue el 2, entonces ya el dato no va a depender de mí. En este caso el dato depende de lo que me genere de forma aleatoria mi programa. Si ven el 4, y luego pues nuevamente el 4, entonces no tengo yo poder sobre el valor que me va a generar porque va a ser aleatorio como su nombre lo indica.
Entonces me puede dar un número que sea el 1, puede ser el 6 o cualquier valor comprendido entre ellos, pero mientras que sea entero, se va a generar. ¿Ok? Otra cosita, si ustedes no usan aquí un alias, no importa, no es obligatorio, no pueden poner aquí RD, ¿no? Tienen que poner aquí todo el nombre de la librería. Cuidado, se confunden. ¿Ok? Y a su vez, si sí usan el alias, ya no pueden poner el nombre de la librería, porque como ya le dieron un alias, tienen que siempre acceder a esa función desde el alias. Random ya no lo reconoce, ¿sí ve? Ahora tiene que llamarlo por su apodo, RD. ¿Ven? Y ahí se borra el error de sintaxis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bien, entonces, hay otra función que también me permite generar números aleatorios. Esto lo voy a hacer directamente sin guardarlo en ninguna variable, aunque siempre pueden guardarlo en una variable. rd.random. Esta función se llama como la librería. No recibe parámetros como tal. ¿Y cuál es el objetivo de esta función? Bueno, esta función random lo que hace es devolverme un valor entre 0 y 1. Lo voy a ejecutar ahorita. Y vamos a ver qué me devuelve. Ya, miren, me devolvió un valor decimal, entonces siempre lo que me devuelve la función random es un valor decimal comprendido entre 0 y 1, ¿sí ven? Entonces puede ser muy cercano a 0 o muy cercano a 1, no lo sabemos, pero imagínense, hay un valor infinito de números entre 0 y 1, ¿no? Entonces la gama es amplia. Okay, entonces que coincida y que me repita 2 veces el mismo número va a ser un poco complicado. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la función random, me genera un valor aleatorio que va a ser comprendido entre 0 y 1. Y así como existe esa ahí, bueno, ya tenemos dos funciones. También existe la función rand range. rd.rand por aleatorio y range por rango. Me permite generar un número aleatorio entre un rango establecido. Es bastante parecido a random, solo que hay una diferencia. Me retorna un número, ¿no? Como me retorna un número, yo lo puedo guardar en una variable o lo puedo imprimir en pantalla. Lo voy a guardar en una variable aquí. Entonces, recibe parámetros, por eso aquí me da error, ¿no? ¿Qué recibe como parámetros? Recibe un inicio y recibe un fin. Es decir, yo también le puedo poner 1,6. La diferencia es que aquí no se incluye el 6, ¿ok? No se incluye el 6. Entonces, cuando yo intento generar un número aleatorio, no tiene por qué darme el mismo número que en random, ¿no? Si ven, aquí me dio un 5 y acá un 4. Pero también es un número entero, a diferencia de random, que me genera un número entre 0 y 1, un valor decimal. Entonces, podrían coincidir en algún momento, pero no lo sabemos, ¿no? Depende de cómo se haya generado ese número en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre random y rand range? Que con rand range no se incluye el límite superior. ¿Ok? Esa es la diferencia, la gran diferencia. Otra gran diferencia con rand range, lo voy a poner con un print directamente, es que yo además de rand range, ya, que yo además de decirle un inicio y de decirle un final, puedo decirle un salto, porque es un rango. Así como cuando poníamos el rango de valores en el slicing, bueno, aquí también pongo un rango, pongo un inicio, pongo un final que no se incluye, y puedo ponerle un salto. El salto por defecto es 1 y me da los valores consecutivos. Pero si le pongo el 2, por ejemplo, podría darme aquí el 1, el 3, el 5, el 6 no, porque no se incluye, ¿no? Entonces el rango de elementos que pueden salir de ese, como valor aleatorio, va a disminuir, ¿verdad? Puede ser el 1, puede ser el 3 y puede ser el 5, no puede ser más. ¿Por qué? Porque me estoy saltando un elemento, por eso le puse salto de 2, ¿no? Entonces sale el 3, sale el 5 o puede salir el 1. No hay más posibilidades. Ya, entonces el rand range es un poco más flexible que el random, porque además me permite que yo no genere valores aleatorios que sean consecutivos, sino que puedo irme saltando también. Aunque todas estas funciones siempre me devuelven un solo valor aleatorio, ya sea entero o no, como con la función random, pero siempre un solo valor. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, Miss. Bien, entonces, continuemos, ¿ya? Hablemos sobre otra cosa, sobre los rangos, otra vez sobre rangos, pero es que esto es la aleatoriedad,
Ya, con esto yo obtengo un solo valor aleatorio. Lo que les voy a explicar ahora es cómo obtener una secuencia de valores. Y eso se denominan también rangos porque para construirlos se usa una función llamada range. No quiero que se confundan entre range y range. Miren, cuando vean la palabra range siempre será de aleatorio, ¿verdad? Entonces esto es un solo número que se obtiene con ayuda de un inicio y un fin y un salto que puede ser dado. En cambio en el range yo lo que obtengo es una secuencia de valores. También entre sus paréntesis lleva un inicio, lleva un fin donde el fin no se incluye y lo que me retorna será una secuencia de valores. Entonces, si yo aquí pongo print, por ejemplo, de sec y ejecuto esto de aquí, van a ver cómo me lo devuelve. Dice range de 3 a 9. No veo la secuencia como tal, pero hay una secuencia de valores. Quiere decir que está el valor 3, está el valor 4, el 5, el 6, todos hasta el 8. El 9 no se va a incluir porque el límite superior no se incluye. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quisiera ver lo que está ahí de forma explícita? Vamos a ayudarnos de esta función. Ya, nos vamos a adelantar un poquito porque recién en la siguiente clase veremos listas, pero usaremos esta función, miren, 3,9. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obteniendo una secuencia de valores, esa secuencia de valores la estoy convirtiendo en una lista, y es esa lista la que estoy mostrando en pantalla. Miren cómo anido cosas, ¿no? El resultado de una cosa me sirve para la función de la otra, y el resultado de esa función para la función más externa. Pueden guardarlo en variables también. Por ejemplo, aquí en lugar de esto, dejen que se muestre un ratito para que lo vean. ¿Qué pasó? Se desconectó, por eso no está ejecutando. Stopping. Y veamos ahora. Ya, miren que ahí sí se ve, desde el 3 hasta el 8, el 9 no se incluye. Pero porque lo convertí en una lista, entonces ahí ya puedo ver los elementos de esa colección que fue construida a partir de una secuencia de valores. Aquí, si se confunden mucho, bueno, lo hago por partes, no importa. Paso a paso si me demore más. Aquí está la secuencia, o puedo haber hecho esto en una lista, ¿verdad? Que la lista recién vemos en la siguiente clase, pero para que lo entiendan un poquito esto de aquí, viendo se entiende mejor, ¿verdad? Entonces, y no puse pues el print de la variable lista. Entonces, aunque me demore un poquito más, pero lo hago por pasos, en lugar de ir anidando todo ese código, que para mí ya es mucho más entendible porque ya sé hacerlo, pero para ustedes que están aprendiendo, no. Entonces, miren, aquí tengo esta es la secuencia, bueno, la lista construida a partir de esa secuencia de valores que fue con ayuda de ese range. ¿Ok? Entonces esa función range es bastante útil porque luego en algún momento vamos a querer usar secuencias para poder iterar cosas, hacer repeticiones de código cuando hablemos de estructuras de control en la unidad número 3. Pero por ahora ya saben, vamos aprendiendo herramientas que posteriormente me servirán para otras cosas, ¿no? Otra ventaja del range es que yo puedo, aquí mismo lo voy a hacer, puedo agregarle un tercer elemento que es el salto nuevamente, ¿no? Siempre que hablamos de rango puede incluirse un salto. Entonces ya no irá a los valores consecutivos, sino que ahora se van a saltar uno. Iría el 3 pero no el 4, iría el 5 pero no el 6, iría el 7, el 8 ya no puede ir y el 9 no obviamente porque no se incluye en el límite. El límite superior no se incluye, ¿ok? Preguntas, chicos. Ahora, no es obligatorio que vaya el salto, ¿no? El salto por defecto es 1. Entonces yo lo agrego porque quiero que sea diferente de 1, ¿no? Preguntas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué uso le podríamos dar a los rangos en este caso? Bueno, en este momento no les puedo explicar un uso que puedan hacer para los rangos, pero cuando querramos hacer iteraciones, esos rangos me van a servir para decirle a mi computador cuántas veces quiero que se ejecute un código. Entonces, si yo quiero que se ejecute 3 veces, haré un rango de 1 hasta 3. Entonces, por cada una de esas secuencias de valores se ejecutará mi código y se repetirá mi código. Que son conceptos que no todos los manejan, quizás algunos ya aquí conocen de la materia y ya saben un poco de qué les estoy hablando, pero que no quisiera adelantarme en este momento porque en este momento, con lo que saben hasta este momento, parece que yo, ¿para qué voy a querer crear una secuencia de números consecutivos o saltándome uno? Pero ya van a ver más adelante, cuando veamos estructuras de control como bucles, que las secuencias de valores son muy, muy útiles, esenciales en algunos casos. ¿Ok? Miss, una pregunta Dígame. de la parte de arriba. Por lo general, en las librerías se pone al principio, ¿no?
¿O lo puedo Sí, poner por- no. Bueno, o sea, vean que no me dio un error. Esto es una práctica de programación, ¿verdad? Cuando yo importo las librerías, siempre debo ponerlas al inicio. Yo aquí no las puse al inicio porque si yo la ponía aquí, todo el mundo me iba a preguntar qué era esto. Entonces, por eso no la puse aquí. Pero una buena práctica de programación es que cuando yo ya voy a escribir mi programa, como recuerden que yo primero ya he diseñado mi solución, ¿verdad? Yo ya más o menos sé qué voy a usar. Entonces, si sé que voy a necesitar algo aleatorio, bueno, desde el inicio, la primera línea, importo la librería de random. Y si sé que voy a usar algo en NumPy, importo NumPy, que más adelante en el segundo parcial aprenderemos. Entonces, sí, siempre van las importaciones de las librerías al inicio del programa, para que el programa sea ordenado. Primero se importan, se definen funciones si fuera necesario, luego se las usa. Pero bueno, ustedes no saben definir funciones todavía, así que no se preocupen por eso. Pero sí, lo de importar funciones sí, de importar librerías sí, no, porque ya en este momento lo aprendieron. Yo lo puse aquí porque aquí recién les iba a explicar ese punto, pero sí, debería haber ido desde el inicio. Esa es una buena práctica de programación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está muy claro. Bueno, recuerden que el rango puede ser con valores negativos también, ¿sí? Entonces, realmente se puede armar un rango como, con el mismo concepto que ya vimos antes en el slicing. Si hacemos con valores negativos, bueno, el menor siempre tiene que ir antes que el mayor, y puedo poner un salto negativo también si es que quiero que la secuencia sea inversa. Todo eso se puede ir haciendo. ¿Okay? Solamente tenemos que ir trabajando ahí con el range y construyéndolo de acuerdo a la necesidad, lo que quiero en ese momento. Okay, si sé los conceptos bien, luego ajustarlo lo que necesito es lo de menos. Por último, me gustaría explicarles, ya les expliqué en la clase anterior, pero recuerdo que sí les expliqué a ustedes, pero mencionar nuevamente el uso de la función round. La función round, ¿se acuerdan? Yo tenía un valor aquí, por ejemplo, este valor de aquí, y yo quiero redondearlo. Bueno, el primer parámetro, el primer elemento que le envío a la función round es el valor que quiero redondear, o una variable que representa el valor, ¿verdad? Y luego iría la cantidad, un número entero que me indica la cantidad de decimales con los cuales me quiero quedar. Entonces eso no modifica el número original, sino que me genera un nuevo valor, un nuevo número y con el valor del redondeo realizado, ¿no? Les recuerdo eso de ahí y veamos en pantalla. ¡Ay, me olvido! Print, paréntesis, número. Ok, entonces, veamos ahí. Ok, ahí está, ¿no? Entonces ya tengo el valor redondeado con 2 decimales. Y los 2.30 y... perdón, 525.24, ¿verdad? Porque lo redondeó y ese tercer decimal era 9, entonces lo redondeó. ¿Ok? Otra cosa que les quería mencionar, aquí están las diapositivas que luego ustedes podrán revisar, pero algo que les quería mencionar de aquí, que no está aquí, creo. Aquí. Esto de aquí, usando diferentes formas de print. Lo vimos en la clase anterior, vimos cómo hacerlo con las comas, cómo hacerlo con los módulos, cómo hacerlo con fstrings, y estas son otras formas que deben revisar. Revisen esta diapositiva porque aquí, por ejemplo, me dice cómo hacer si yo quiero concatenar, porque puedo concatenar cadenas dentro de un sprint, de una función print, para mostrarlos en pantalla. Ok, entonces aquí miren, yo tengo la conversión str de este valor que es un entero, ¿verdad? Y la conversión str de este valor que es un entero, y la conversión str de este valor que es un entero. No se ven las diapositivas. Ay, gracias, sí, es verdad, solo les estoy mostrando, a ver, déjenme ver, ahí sí, ¿verdad? ¿Lo ven ahora? Sí, ya se ven. Sí, ahorita sí se ven. Ok, entonces les decía que nosotros de esto ya vimos en la clase anterior algunos ejemplos de cómo construir formato de salida, y aquí hay uno nuevo que es concatenando. Como ahora ya sabemos concatenar cadenas, nosotros podemos formar también un mensaje para mostrar en pantalla concatenando cadenas, pero para concatenar cadenas, todos los elementos que se concatenen deben ser cadenas. Entonces miren, aquí tengo una cadena donde tengo concatenada con este valor. X es un entero, pero para poder concatenarlo con la cadena lo he convertido a str. ¿Sí ven? Y lo concateno con un espacio y lo concateno con y, pero convertido a str, porque era un entero antes. Como todos han sido convertidos a str, los puedo concatenar con esta cadena que dice los valores son. Entonces es una nueva forma de construir un mensaje para mostrarlo en pantalla utilizando variables también. Esto ya lo habíamos visto, que es usando el símbolo de porcentaje, y este que es usando las fstrings. Esto es nuevo. La función print, yo les decía, les había comentado que la función print siempre por defecto al final te agrega un enter, un salto de línea.
¿ok? Pero yo puedo modificar ese salto de línea para que no sea un backslash n. Por ejemplo, aquí, para que sea un espacio, para que sea un guión. ¿Qué pasa cuando yo modifico eso? Bueno, ya no me va a dar un salto de línea, sino que todos los elementos que se van a mostrar van a estar separados en este caso por un espacio. Y acá el end es para que ya no termine en un backslash n, sino con un punto. Ya no va a haber un enter al final entonces. Entonces todo eso yo puedo modificarlo. Por ejemplo, aquí donde dice, vamos a crear esta calle, poner X, aunque es un mal nombre, ¿no? Hola, y vamos a poner Y, que es adiós. ¿Ok? Y entonces cuando yo uso la función print, si quiero mostrar a ambas cadenas dentro del mismo print, yo puedo decir X, Y, ¿verdad? Porque ya sabemos que podemos separarlo con la coma. Y además puedo decirle aquí sep y aquí decir cuál va a ser el separador. El separador por defecto es un espacio, pero yo puedo decir que sea un guión. Y entonces cuando se imprima esto, los valores se van a mostrar. Pero, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿No se vio? ¡Ah! Vamos a encontrarlo de nuevo. No, no está. Ah, espérenme un momento. Sep. Está bien. X, Y y el espacio. Mejor con el espacio. No sé por qué no se está visualizando. Debería mostrarse el valor de X separado del valor de Y. ¿Ok? Ah, ya sé, es porque lo estoy poniendo mucho más arriba. Debería ir acá para saber que está al final. Sí está, pero está más arriba, por eso no lo veía. Ahí está, hola y adiós. Y si yo quiero, les decía antes que fuera un guión, entonces, pues estará hola, guión, adiós. Por defecto es un espacio, de hecho. Y asimismo, si yo pongo print X y luego pongo print Y, ya les decía, por defecto, después de mostrar la X, le da un salto de línea, ¿verdad? Después de mostrar la Y, le da un salto de línea. Eso hace que lo vea en líneas diferentes. Pero si yo le cambio aquí el and para que sea otra cosa, por ejemplo, un punto, ya no va a haber aquí un backslash n, sino que en lugar de eso va a haber un puntito, ¿ya? Entonces, miren lo que va a ocurrir. Ya no hay un enter, por lo tanto, después de hola no se va a agregar un enter, sino que se va a agregar un puntito. ¿Ya? Y entonces, adiós, ahí sí va a haber un enter porque todavía no le he cambiado el enter. Y si le quiero cambiar el enter, bueno, ya no va a ser un enter, sino el símbolo que le quiera poner. Y las demás líneas, lo que se imprima después de este print, se verá afectado, ¿no? En este caso no lo vemos porque ya este es lo último. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bien. Ok, he hablado muchísimo el día de hoy, les he explicado muchas funciones que tienen que repasar para la siguiente clase, tienen que aprendérselas, ¿verdad? Porque tienen que aprenderse la sintaxis, la forma en que se escribe en este nuevo lenguaje que están aprendiendo. Y les he dejado una tarea que se habilitará a partir de las 4 de la tarde para que puedan realizarla hasta la siguiente clase. En la siguiente clase hablaremos sobre listas, así que es importantísimo que tengan todos estos conceptos claros porque muchas de estas funciones que y operaciones que hemos utilizado hoy en las cadenas de caracteres también se pueden aplicar en las listas. Entonces, si no lo tienen claro para las cadenas, para las listas menos va a ser. Les voy a ir preguntando, bueno, ¿esto se puede hacer o no con las cadenas? Es importante que ustedes aprendan a identificar, ¿ya? Las diferencias entre qué se puede hacer con las cadenas, qué se pueden hacer con las listas, qué se puede hacer con los números, y eso solo lo van a aprender repasando o practicando, ¿ok? Entonces, creo que eso sería todo por la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Y pues ya pueden retirarse, chicos. Hagan la tarea y nos vemos por la siguiente clase. Que tengan una buena tarde. Gracias, Miss. Gracias, Miss.